Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos. Es nuestra oración que el Señor continúe bendiciendo sus vidas por medio de escuchar su palabra, por medio de conocerle a Él. Como iglesia estamos abocados a llevar el mensaje del Señor Jesucristo, mensaje que es poderoso para transformar las vidas, para cambiar el estado del ser humano, pasar de la muerte espiritual a la vida en Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, proclamando esa obra de amor que fue demostrado al enviar su Hijo a este mundo en forma de hombre. Dice que estando en esa condición de hombre, nuestro Señor se humilló hasta lo máximo, haciéndose semejante a los siervos, a los esclavos, y en esa condición de esclavo, dice que Él fue a la cruz, humillado, despreciado, pero por su amor y su misericordia Él cargó nuestros pecados, y allí entonces en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y ese es el corazón del Evangelio, el perdón de los pecados, pero para tener vida eterna. Hay vida después de la vida. Esto es trascendental. Esto tiene una trascendencia que muchas veces nosotros con nuestro razonamiento tan finito, tan pequeño, no podemos, pensamos y no nos da ni siquiera la imaginación para poder proyectarnos a lo que Dios tiene preparado. Como dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vieron, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada a los que le aman. Mientras tanto, de este lado, en esta vida, no vemos a Dios con los ojos físicos, sino que vemos a Dios con los ojos de la fe. El justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, ¿la fe en qué? La fe puesta en la palabra de Dios. La fe puesta en el objeto correcto, que es nuestro Señor Jesucristo y ese sacrificio de amor que Él hizo allí en la cruz. Muchas personas manifiestan tener fe, pero tiene que ser una fe viva, una fe verdadera, una fe que nos lleve a adorar a Dios en gratitud por lo que Él ha hecho por mí. Él tomó ese lugar en la cruz del Calvario. Esa cruz era para mí. Nosotros merecíamos la ira de Dios por ser pecadores, por ser transgresores de la ley moral de Dios. Nosotros, sin embargo, el Señor Jesucristo se puso entre el Dios Santo y entre el hombre pecador y tendió ese lazo, ese puente. Dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Y este Jesucristo que está revelado aquí en las páginas de la Escritura es el que nosotros les queremos presentar a ustedes. Es al que nosotros servimos, al que nosotros adoramos, al que nosotros oramos. Es un Cristo que no está en una tumba, estuvo, pero Él resucitó, Él venció la muerte con poder. Por eso no adoramos a un Cristo muerto, no adoramos a un Dios muerto. Nuestro Dios está vivo y activo y ahora mismo está a la diestra de la majestad del Padre, intercediendo por todos aquellos que vienen a Él. Intercediendo, Él escucha las oraciones, Él puede escuchar tu clamor, Él puede ver tus lágrimas, Él conoce tu preocupación, Él conoce tu pecado, Él conoce absolutamente todo, pero hay que venir a Él en arrepentimiento y fe, traído por la gracia soberana del Padre, por supuesto, porque Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces Dios tiene que moverse en el corazón del pecador, tiene que remover todas esas cosas que hay en nuestro corazón, esa incredulidad, esa dureza, ese orgullo, ese conformismo a las cosas de este mundo, para que nosotros tomemos entonces la forma del Señor Jesucristo, para seguir siendo moldeados a la imagen de Dios. Y ese es el Evangelio entonces, es buena noticia, no está todo perdido. ¿Cuándo son buenas noticias? Cuando yo las creo. Yo las puedo escuchar, pero si yo no las creo con el corazón, entonces para mí esto nunca va a ser una buena noticia. Va a ser una buena noticia cuando yo me quebrante delante de la presencia de Dios, por lo que el mensaje de Dios me dice. Me dice que yo soy un pecador y estoy perdido. Esa es la mala noticia. La ira de Dios está sobre mi vida, pero también me dice que en Cristo Jesús la ira de Dios fue sobre Él, para que esa ira no sea depositada hacia mí en el día del juicio. De modo que la Biblia dice que
no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Tú estás en Cristo o no estás en Cristo? No te estoy preguntando si vas a una iglesia, si tienes un credo religioso, si te bautizaste. No te estoy preguntando si estás en Cristo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Tienes una relación personal con Dios? ¿Tienes una relación personal con la Biblia? ¿Oras cada día? ¿Lees la Biblia? ¿Meditas en las cosas de Dios? Quiera Dios que sí. Buenas tardes, Marco. ¿Qué tal? Buenas tardes, pastor. Contento de poder estar por este medio, gracias al operador que permite que les visitemos también. Y agradecido al Señor una vez más por su inmenso amor, por su fidelidad, y que Él permite que este programa esté llegando a ustedes y que esto sea retransmitido también a través del internet a nivel de todo el globo. Muy contento de estar reafirmando los conceptos que usted ha vertido, don Alberto, ¿no? Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es paciente, pero bondadoso sin lugar a duda, pero claro, ¿no? En su enseñanza, ¿no? Es como iglesia que estamos al servicio de la comunidad para hablar de este Señor maravilloso, que es único, pues Él dio todo en esa cruz, en silencio, sin emitir ningún juicio a los que estaban en el hecho. Sin embargo, cumplió al pie de la letra lo estipulado con su Padre. Y es por eso que tenemos la certeza de que nuestro Señor es verdadero, porque lo corrobora la Escritura a lo largo y ancho de la Biblia, y también tenemos la promesa de que Él va a volver por su pueblo. Y eso nos da alegría porque Él es el único que cumple cabalmente lo que dejó escrito. Hay cientos, por no decir miles, de promesas cumplidas por el Señor, otras en ejecución, y lo que está por delante, sin lugar a dudas, el Señor lo va a llevar a cabo. Entonces Él va a volver, y esa es la certeza que tenemos de que Él va a venir a buscar a su pueblo, ¿no? Tenemos que estar preparados, por eso habla el pastor de las buenas noticias y de estar poniendo ese querer ser el oidor de la buena noticia, que nuestro Señor está dispuesto siempre a estar recibiendo aquellos corazones, aquellas personas que lleguemos en necesidad a Él con sinceridad por sobre todas las cosas. Y por eso digo que como iglesia constituido que estamos en esta ciudad de Mercedes, funcionamos en el barrio Artigas, en calles 18 de julio, pasando Piedras al sur, ahí en el repecho está la capilla. Tenemos actividades los martes a las 17 horas. Los miércoles hay una modificación, empezamos el año haciendo modificaciones. Ustedes han escuchado más de una vez que el Uruguay arranca después de esa semana con muchos nombres. Sin embargo, la iglesia está firme, abierta permanentemente siempre y en funcionamiento y en actividades y sirviendo. El año redondo, con frío, con calor, nublado, lloviendo, como venga, con seca, la iglesia está. Y ahí en el repecho usted puede arrimarse que la iglesia la va a encontrar. Los miércoles tenemos un nuevo día de actividad, 17:30, es el estudio bíblico. Es un tiempo maravilloso que se vive ahí, de aprender y profundizar en el conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y los sábados arrancamos con las escuelitas bíblicas. Preste atención, 10:30 de la mañana los sábados la escuela bíblica en la Capilla Bautista en el barrio Artigas, en calle 18 de julio. Y los domingos es la actividad central. Domingo también 17:30, son todos muy bienvenidos, les esperamos, sin lugar a duda que es una alegría recibirles. No tema, rémese confiadamente. La iglesia, aunque usted vea la puerta cerrada, arrímese, porque hay gente que está recibiendo a las personas que llegan. Sin lugar a dudas, hay un lugar para usted, arrímese.
Bien amigos, vamos a escuchar una alabanza al Señor y luego vamos a compartir un pasaje de la Escritura. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas. Y te adoramos, Señor. Bien amigos, vamos a pasar entonces a dar lectura a la palabra de Dios después de haber escuchado esta preciosa alabanza. Vamos a leer en el Antiguo Testamento uno de los libros proféticos escrito por el profeta Jeremías en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 12 y 13. La palabra de Dios dice así: Espantaos, oh cielos,
Por esto y temblad, quedad en extremos desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Estamos en un tiempo muy crítico de la historia del pueblo de Israel, la nación de Israel, donde el pueblo se había olvidado de Dios. Habían quebrantado sus mandamientos, ellos eran monoteístas, adoraban a un solo Dios, al Dios verdadero. El Señor les había dicho que no tenían que copiar las costumbres, las malas costumbres de las naciones vecinas, porque eran paganas, idólatras. Ellos ofrecían sacrificio a dioses falsos. Eran tan perversos los sacrificios de las naciones paganas que aún hasta sus propios hijos ofrecían a dioses falsos, como el famoso Moloch, por ejemplo, que era un ídolo de piedra con los brazos extendidos, donde se calentaba al rojo vivo prácticamente esa piedra y ahí se le ofrecía los niños en sacrificio. Era algo terrible. Y el pueblo de Dios empezó a copiar esas nefastas costumbres. Y aquí estamos entonces en un tiempo donde el pueblo de Dios había olvidado de Dios. No quería saber nada con las leyes de Dios, no querían adorar como Dios les había dicho. Había todo tipo de delincuencia, había todo tipo de perversión en el pueblo de Dios, había idolatría, perversión moral, perversión espiritual. Entonces Dios levanta a un hombre. Siempre Dios levanta la voz profética en todos los tiempos. En este tiempo la voz profética vendría a ser la iglesia de Dios al mundo. Lamentablemente, gran parte de la iglesia está haciendo lo que hizo el pueblo de Israel en aquellos años. Se está volviendo a las costumbres del mundo, no está adorando en espíritu y en verdad, no está andando en santidad, no está siendo una iglesia consagrada, pero Dios tiene su remanente fiel, Dios tiene sus profetas. Los verdaderos profetas de Dios no andan adivinándole el futuro a nadie. Los verdaderos profetas de Dios son lo que Dios dijo en su palabra. Esos son los verdaderos profetas de Dios. Esos otros que le andan endulzando el oído, esos no son profetas de Dios. Esos son mercachifles espirituales, como los había en el tiempo del profeta Jeremías, pero Dios levantó a Jeremías. En el capítulo 1 de este libro vemos cómo Dios llama a este hombre, Jeremías, muy jovencito, le dice: Jeremías, voy a poner mis palabras en tus labios, vas a tener que ir a este pueblo que tiene un corazón duro como el diamante, que son porfiados, que son rebeldes, te van a hacer la guerra, pero no les tengas miedo. No le tengas miedo porque yo voy a estar contigo. Vos decile lo que yo te diga, vos andá y decile. ¿Qué les tenía que decir Jeremías? ¿Endulzarles el oído? No, denunciar el pecado. Así dice el Señor: ustedes están viviendo de espaldas a los mandamientos de Dios. Ustedes están viviendo en sus perversiones, en sus deleites. Entonces el capítulo 1, resumiendo rápidamente, por los minutos van volando. El capítulo 1 es el llamamiento y la comisión de Jeremías a profetizar al pueblo, a decirle al pueblo que se vuelva a Dios, que se arrepienta y se vuelva a Dios. En el capítulo 2 ya arrancamos con un reproche de Dios, una queja de Dios hacia el pueblo, hacia ese pueblo rebelde, incrédulo, pagano, que había dado la espalda a Dios, al Dios que los había rescatado del pueblo de Egipto, a sus antepasados, los había rescatado de la esclavitud, los había sustentado en el desierto, los había bendecido, les había dado la tierra prometida. Sin embargo, ahora se habían olvidado de este Dios tan bondadoso y le daban la espalda. Es más, las autoridades espirituales, las autoridades políticas de Israel también habían entrado en ese aro. Por ejemplo, en el versículo 8, el Señor dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Los sacerdotes eran los encargados de enseñarle la palabra de Dios, el camino de Dios al pueblo. Y sin embargo Dios dice, no, ellos no preguntaron, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaban en nombre de Baal. Baal era un dios falso, como hacían las naciones paganas, que profetizaban en nombre de este dios falso, Baal. Dice, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Aún esta gente, que eran los líderes espirituales, los indicados en guiar al pueblo, se habían desviado. Era tal la corrupción, era tal la apostasía, era tal la anarquía espiritual y política, que me hace acordar tanto a los tiempos que nosotros estamos viviendo. Me hace acordar tanto
Hace 2600 años aproximadamente sucedió esto con la nación de Israel. El tiempo ha pasado, pasan las modas, pasan las costumbres, pero lo que no pasa es la pecaminosidad en el corazón del ser humano. Es igual que hace 2600 años. En este panorama que nosotros tenemos aquí en la Escritura, han pasado ya 2600 años aproximadamente, y el problema sigue siendo el mismo. Y mire el Señor en estos versículos que nosotros leímos, cómo usa entonces esta figura tan, ¿cómo podríamos decir?, tan centrada en lo que ellos conocían también, porque dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. El versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no aprovechan. Y vaya que hay diferencia entre una fuente que sale agua pura, agua fresca, que no es un agua que está acumulada, es un agua que siempre está emanando agua fresca, agua pura, a una cisterna. En el original hebreo, para referirse a cisterna, es lo mismo para un pozo. ¿Qué hacían los judíos? El agua en esa región de Palestina es muy codiciable. Entonces ellos hacían canales para que el agua de lluvia pudiera ser juntada. Entonces buscaban lugares pedregosos, cavaban un pozo, una cisterna, y hacían acueductos que por lo general venían de los techos de las viviendas, como los desagües que hay, más o menos para que tengan idea, porque ellos querían juntar esa agua. Pero ¿qué pasa? Muchas de esas cisternas se agrietaban y cuando más iban a necesitar el agua se les había ido. Eran cisternas rotas, pozos rotos que no aprovechaban el agua. Aparte, esa agua, por más que ellos la guardaran, pasado 10 días, 15 días, el agua estaba turbia, se ensuciaba, se empezaba a podrir y era lo que ellos tenían para consumir. Entonces el Señor se compara a Él como la fuente de agua. Él es la fuente de la vida, del agua pura. Y el pueblo no quiso esa fuente de agua pura. Prefirió esa cisterna, ellos mismos cavar una cisterna para juntar su propia agua y no ir a beber de la fuente del agua de vida. ¿Sabe? Hoy estamos en esa misma condición. La gente desprecia esta fuente de agua viva que es el Señor Jesucristo. Esa fuente de agua viva se abrió en la cruz del Calvario para que todos los sedientos de perdón y misericordia pudieran ir a beber y saciar sus almas en el amor y en la misericordia de Dios. Y la pobre gente sigue cavando cisternas rotas que no retienen el agua. Las cisternas rotas de la lujuria de este mundo, de los deleites de este mundo, de las pasiones de este mundo, de las posesiones materiales, las cisternas rotas de la religión mía, es mi religión, yo soy de esta religión, cisternas rotas que no retienen el agua, cisternas rotas que no nos pueden saciar. Y quizás este sea tu caso, amigo, amiga. Tú estás haciendo tu propia cisterna. ¿Cuál es tu cisterna de agua? ¿En qué quieres retener el agua? ¿Cuál es? Quizás tu incredulidad, tu orgullo, tu soberbia, vaya a saber, porque es tan profundo el corazón humano que solo Dios lo conoce. Y el pueblo había hecho eso, había rechazado la fuente de agua pura, la fuente de agua viva, para que cada uno entonces tuviera su pobre cisterna, hablando de su vida lejos de Dios, su vida apartada de Dios. Y así hay cantidad de gente muriendo de sed, hurgando en las fuentes, en las cisternas rotas que este mundo ofrece, con agua podrida, con agua sucia, con agua contaminada, cuando tenemos una fuente para beber, para saciarnos, para limpiarnos, para lavarnos. En el Evangelio de Juan tenemos un caso muy conocido, con aquella famosa mujer de Samaria, de la ciudad de Sicar. Esta mujer iba todos los días a buscar al pozo, el famoso pozo de Jacob. Allí se ponía su cántaro al hombro y dice que a la hora sexta eran las 12 del día. Imagínense, en aquella época, ir a pies con un cántaro de barro al hombro. El calor era insoportable a mediodía. Sin embargo, ¿quién estaba ahí junto al pozo? El Señor Jesucristo estaba allí junto al pozo. Entonces, dice que vino esta mujer a sacar agua y Jesús le dijo:
dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de qué comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. No agua de ese pozo, agua viva, el agua de la vida. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es muy profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondiendo Jesús le dijo, mire la respuesta que le da, porque la mujer se estaba enfocada en el pozo físico, en el agua física. Sin embargo, Jesús le estaba hablando de saciar la sed del espíritu, de saciar la sed del alma, esa sed que todos nosotros traemos de fábrica, que no la sacian las cisternas rotas de este mundo, no la sacian las religiones, sino el Señor Jesucristo. Mire lo que lo dice el Señor Jesucristo. Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua, ¿qué va a pasar? Volverá a tener sed. Te va a saciar 1 hora, 2 horas, al rato vas a tener que beber otra vez. Sin embargo, en el versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, que yo le daré. Él es el único que tiene ese manantial de agua viva. Es el Señor Jesucristo. No lo busques en otro lado, no lo vas a encontrar. No están las religiones, no están en las prácticas místicas, no está en lo que el mundo te ofrece, está en la persona del Señor Jesucristo. Él es la fuente de agua viva, la fuente de agua viva que su pueblo había rechazado en los tiempos de Jeremías para cavar cisternas rotas que no retenían el agua. Y Él dice, yo la daré. Y nos da una promesa, ¿qué va a pasar? No tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nos está hablando aquí, de una manera figurada, el agua que yo le daré. ¿Cuál iba a ser esa agua? La presencia de su Espíritu Santo en los corazones resecos, en los corazones sedientos. Eso va a generar un manantial de vida que va a fluir. Un manantial de vida, la presencia misma de Dios en la persona del Espíritu Santo. Promete el Señor Jesucristo que ese manantial no se va a agotar nunca más. Por eso dice que el que cree tiene, no va a tener, tiene vida eterna, tiene esa fuente de vida en él. Y dice que el Señor Jesucristo salta para vida eterna. Es una fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces, amigo, amiga, ¿por qué sigues hurgando, sigues cavando cisternas rotas que no retienen el agua? Esa agua estancada, esa agua en mal estado, cuando tenemos la fuente del agua de la vida. No desperdicies. ¿Por qué no vienes hoy, ahora, y sacias tu sed espiritual? ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo, confesando tus pecados, reconociendo quién eres tú, pero reconociendo quién es el Señor. Por eso le dice ahí, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Tú le pedirías. Si conocieres que esta palabra es de Dios, entonces tú le pedirías, Señor, yo quiero beber de esa agua de la vida eterna, que fluya en mi interior y saciar esa sed para siempre. No ir a cada rato buscando cisternas rotas aquí y allá que no van a retener el agua. Amigo, esta fuente está allí. Ven, bebe, inclínate, arrodíllate para beber de esa fuente en arrepentimiento y fe. Y es mi oración que tú seas una de esas personas que sacie su sed espiritual, que dejes de cavar cisternas rotas y vengas a la fuente que se llama Jesucristo. Queridos amigos, muchas gracias. Realmente un placer y una bendición de parte de Dios poder compartirles esta pequeña porción de la Escritura que Dios la puede usar grandemente para su gloria y su honra y para darte vida. Muchas gracias, Dios les bendiga. Dios les bendiga.